con su recomendación y por lo tanto no la tendrá en cuenta. Pero en ese caso tiene que justificar y motivar la decisión correspondiente. Se puede dar el caso también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, de que en ese proceso de evaluación el comité llegara a darse cuenta en un momento determinado de ofertas con precios artificialmente bajos. En este caso la obligación es llamar al proponente, pedirle explicaciones para efectos de establecer si se sigue o no se sigue con el proceso. Y ese comité entonces puede rechazar o recomendar que se siga o no con esa oferta baja. Previa, repito, previa comunicación y previa justificación clara y precisa para evitar cualquier manejo inadecuado de ofertas bajas que tengan o que puedan tener origen en recursos ilícitos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta para evitar esa situación. Ahora viene lo fundamental también, yo creo que en este proceso, que es la famosa audiencia de adjudicación. Esto es importante porque aunque en la legislación anterior se establecía que la audiencia de adjudicación era para lo correspondiente a lo establecido en el artículo 273 de la Constitución Nacional, hoy por hoy, toda licitación pública que se vaya a adjudicar tiene que ser a través de audiencia. Esto es fundamental. Ahora bien, el jefe de la entidad podrá prorrogar los plazos de esa fecha antes del vencimiento de las mismas y por un término, ojo, que no puede ser superior a la mitad del plazo inicialmente establecido, según lo dispone el artículo 30, numeral 9 de la Ley 80 del 93. Ahora bien, también se puede declarar durante todo ese proceso de adjudicación la declaratoria desierta de la licitación de acuerdo a las características y a las causales establecidas en la misma Ley 80. ¿Quiénes participan en esta audiencia? El representante de la entidad estatal, los mismos funcionarios, servidores públicos o particulares que participaron en el proceso de evaluación, los que hicieron los estudios, los proponentes y las demás personas que deseen asistir a esa audiencia. Y de esas deliberaciones y decisiones necesariamente también hay que suscribir un acta. Ahora bien, la gente se puede preguntar cómo funciona esa audiencia de adjudicación. En el documento que presentaron aquí, para efectos de mirar el trámite de la audiencia, se establecieron unas explicaciones que son muy claras y creo que no vale la pena repetirlas. Pero lo importante es que en esas audiencias de adjudicación los oferentes también tienen la posibilidad de pronunciarse sobre las observaciones que presentan los otros proponentes sobre la propuesta de uno de cualquiera de los proponentes, para que ellos puedan explicar y responder cualquier requerimiento en esta materia. Esto es fundamental y también contribuye a la transparencia de estos procesos. Ahora bien, la entidad puede considerar que los pronunciamientos que se hicieron en ese momento son importantes y que hay que tenerlos en cuenta. Si hay que tenerlos en cuenta, también existe entonces la posibilidad de suspender la audiencia, hasta verificar esos elementos y para comprobar que si lo que se alegó es suficiente. Yo creo que en estos términos generales, independientemente de que también hay el mecanismo de subasta inversa para algunos casos de licitación pública, dejo planteada la importancia del tema relacionado con la licitación pública, esperando que esto haya quedado claro y que permita en un momento determinado, si se cumplen estos requerimientos, hacer contrataciones más transparentes, más eficientes, más planificadas y que se puedan cumplir el objeto fundamental del Estado, que es llevarle bienestar a las comunidades colombianas. En estos términos dejo terminado esta explicación, Bianca y compañeros de la mesa. Bueno, muchísimas gracias al doctor Antonio Gómez Merlano, procurador delegado para la contratación estatal, por su presentación del día de hoy. Es importante recordar que se recomienda que la publicación del pliego de condiciones definitivo coincida con la publicación del acto de apertura. Continuamos acercándonos a la administración pública. Turno ahora para los demás expertos que nos acompañan en el día de hoy. Ellos complementarán la exposición central desde el punto de vista de cada una de las instituciones que representan. Les recuerdo
a los participantes del panel que tienen 6 minutos para su intervención. Debemos ser justos con el tiempo. Comenzamos con el doctor Edmundo del Castillo. Bueno, Bianca, muchas gracias. Antes de referirnos puntualmente al tema de la licitación pública, quisiera hacer una referencia general y que tiene que ver con un aspecto que tocó el doctor Antonio Gómez. Hoy, 24 de abril, si bien hay una decisión del Consejo de Estado que se refiere particularmente a la suspensión de algunos apartes del decreto 2474, es importante señalar que no está en firme esta decisión. Es decir, hoy funcionarios públicos que tienen que ver con temas de contratación estatal, las normas del 2474 que están suspendidas por una decisión judicial están vigentes en la medida en que el gobierno nacional estará presentando el recurso oportunamente, eso de un lado, y de otro lado pues estamos trabajando en la toma de decisiones para que en el evento en que se mantenga esta decisión pues tengamos alguna solución a los problemas. Básicamente esto tiene que ver con el artículo 7º, alguna parte del mismo que tiene que ver con la posibilidad de no tomar decisiones, de prorrogar términos el último día, cuando se cierran estos procesos de selección, el artículo 44 que tiene que ver y regula todo el aspecto de menor cuantía, el artículo 47 y 52 que regulando algún tipo de contratos, como el de salud, por ejemplo, los contratos referentes a salud, prestación de servicios de salud, o contratos que tienen que ver con cierto tipo de actividades o de situaciones, como en el caso de los desplazados, que hacemos una referencia en el 2474 al manual de contratación, y finalmente lo que tiene que ver con unas oportunidades para definir el tema de riesgos previsibles antes de la fecha de aclaración. De tal suerte que hoy 24 de abril, repito, si bien hay una decisión, la decisión al no estar en firme, las normas están vigentes. Con relación al tema de la licitación pública, lo que podría yo argumentarle a todos los televidentes y en especial quienes están adelantando el diplomado, varias cosas. La primera, el artículo 30 de la ley 80 que regula la licitación pública se mantiene vigente, la ley 1150 realmente no lo tocó, de tal suerte que no hay no hay una gran reforma en materia de licitación pública en la ley 1150. ¿Qué introdujo la ley 1150 con relación a la licitación pública? Algunos aspectos que los comento. Primero, la conformación dinámica de la oferta se puede hacer, lo explicaba el doctor Antonio Gómez Merlano, eso es lo que básicamente se conoce como la subasta a la inversa. Es decir, la ley 1150 le abrió la posibilidad para que la licitación pública, cuya regla general se mantiene, también pueda hacerse en algunos casos cuando la entidad lo determine previamente y así consten los pliegos de condiciones, bien sea parcial o totalmente, mediante este mecanismo que él se refirió y que nuestros compañeros de panel puntualmente harán la referencia. Las reglas de juego de la conformación dinámica de la oferta están contenidas en el decreto 2474. Segundo aspecto, que digamos uno puede resumir o tratar de resumir de lo que ha sido la ley 1150 en estos temas de contratación pública. La audiencia pública, como se mencionaba, ahora es obligatoria, la audiencia pública de adjudicación. Antes tenía unas reglas de juego, básicamente era cuando lo solicitaba la Contraloría y con unas circunstancias particulares. Hoy, en materia de licitación pública, utilícese el esquema del artículo 30 o el novedoso de conformación dinámica de la oferta, hay que hacer ese acto de adjudicación en la audiencia pública que para tal efecto se señale. Las reglas de juego también están contenidas en el decreto 2474 y el nivel de detalle seguramente será tratado ahorita y ya lo explicó el doctor Antonio Gómez. Sobre este particular vale la pena decir que este artículo 9 de la ley 1150 ya fue estudiado por la Corte Constitucional y en una decisión lo declaran por supuesto exequible, de tal suerte que esa regla perdurará. Y finalmente, aquí con relación al acto de adjudicación, vale la pena decir que se mantiene la regla
en el sentido de que es irrevocable y es vinculante para las partes, pero la ley 1150